Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Navarra no descarta un confinamiento más duro si las nuevas medidas no frenan los contagios. Hoy volvemos a superar los 500 casos. Entre las nuevas restricciones se prohíben las reuniones en casa con amigos o familiares que no sean convivientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Navarra examen las 2 próximas semanas que serán cruciales. Desde Salud avisan que la situación es muy complicada, por eso el director general de Salud advierte. Si no funcionan las medidas que están puestas en marcha en Navarra, a situaciones incluso más duras de confinamiento. Ojalá no sea así. Y todo esto con las protestas de los médicos navarros que hoy se han sumado a la huelga a nivel nacional. Piden una sanidad de calidad. Llegan a esta segunda ola agotados. También muestran su enfado por el decreto que permite contratar a facultativos sin especialidad. Y este martes también nos deja buenas noticias. Paralizado el cierre de Trenasa en Castejón, por lo menos hasta enero. Los 110 trabajadores que siguen en ERTE no se irán a la calle después de un largo mes de protestas y negociaciones. La dirección de la empresa ha comunicado esa noticia ante la posibilidad de lograr nuevos contratos. Noticia en un día en el que el paro sube en 400 personas en el tercer trimestre en Navarra. El total de desempleados rezó a los 31.000 según la encuesta de población activa. Luego lo vemos al detalle. Y hoy volveremos a hablar con él, con Damián. Seguro que le recuerdan, es el policía foral que estuvo a punto de perder la vida por el coronavirus y que ahora se ha hecho youtuber para concienciarnos de la importancia y el peligro de este virus. Aproximadamente estuve en la COVID-19 es una enfermedad muy grave, que deja secuelas, que te complica la vida, que te mata. Salgo y todos los días llego triste, desolado, enfadado. Y en deportes, tras cumplir el sueño de celebrar el centenario en primera y con un estadio remodelado, la recompra del patrimonio es el siguiente gran reto que se marca el presidente de Osasuna, Luis Zabalza, aunque para ello necesitaría de un tercer mandato que no descarta, siempre, eso sí, que se modifiquen los estatutos que ahora lo impiden. Ahora estamos en elecciones a compromisarios. Cuando salgan las elecciones compromisarios se podrá pulsar si merece la pena o no. Y desde luego, si no hay los resultados que necesitamos, no solamente esperamos, pues efectivamente habrá que tomar medidas más duras, sea en el campo de la educación o sea desde lo que se tenga que hacer hasta un confinamiento más duro. Pero vamos a esperar. Bueno, ya lo ven, la transmisión del virus en Navarra se ha acelerado en esta segunda ola y ha trastocado la presión hospitalaria. Desde Salud aseguran que la situación es muy delicada y pone a la comunidad foral en alerta. Por eso se han aumentado las camas UCI y no se descartan medidas más duras en caso de que estas 2 próximas semanas los datos no sean los esperados. Navarra pone a prueba el impacto del virus en estas 2 próximas semanas. Van a ser muy complicadas. Y, de hecho, esta semana se va a proceder ya a algunas desprogramaciones de actividad de cirugía no urgente. Sumergidos en la segunda ola, el aumento de las cifras continúan inundando la ocupación hospitalaria, especialmente las unidades de cuidados intensivos y los puestos críticos. Por eso, la consejera de Salud ha anunciado más recursos. Se han ido poniendo a disposición de los pacientes camas tanto en planta como en UCIs, puestos críticos, de forma progresiva, mediante importantes esfuerzos de reorganización. La situación epidemiológica en la comunidad foral está en una posición muy delicada. Nos lleva a situarnos en un escenario de riesgo y de alerta máximo. En un nuevo marco jurídico, con el estado de alarma de fondo y el toque de queda en primer plano, Navarra Suma critica la gestión del Departamento de Salud y le acusa de no llegar a tiempo. Que todas las medidas que han ido imponiendo no se hayan justificado con apoyo científico y epidemiológico. PSN y Podemos defienden a la consejera de Salud apoyándose en el número de pruebas realizadas por habitantes. Para encontrar hay que buscar, y esto es lo que se está haciendo en Navarra. Una de las primeras comunidades europeas en testeo. Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Ezkerra
tienden la mano a Santos Indurain en caso de que fuesen necesarias medidas más duras como un confinamiento total. Es decir, las medidas tienen que ser más y más drásticas. La medida más eficaz y más oportuna sería un confinamiento estricto. Que sean necesarias para limitar esos contagios. La consejera de Salud insiste. Reducir a mínimos la interrelación social y la movilidad para cortar la transmisión del virus. Una transmisión que se ha acelerado en otoño y se espera que en invierno sea aún más alta. Bueno, y para intentar que bajen esos contagios seguimos con esas restricciones que ya están en vigor desde la semana pasada y también las nuevas con el estado de alarma. Por ejemplo, ayer el Gobierno de Navarra confirmaba ese toque de queda que se mantiene desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y atención también con las reuniones. Aquí hay particularidades. En ámbito público se limitan a 6 personas, sean o no convivientes, y ojo, porque en ámbito privado está limitado a las personas convivientes, es decir, no se podrán reunir en las casas familiares o amigos que no vivan allí. Hay excepciones, personas solas, dependientes, niños con padres separados y parejas con domicilios diferentes. Son medidas que se unen a las que ya se aplican en la orden foral, como el cierre perimetral o también el de la hostelería, y que se revisarán el próximo 4 de noviembre. Por cierto, que el Gobierno central acaba de anunciar que el toque de queda quedará en manos de las comunidades autónomas a partir del 9 de noviembre. La peculiaridad en Navarra se centra en lo que era una recomendación que ahora pasa a ser obligación. En el caso de las reuniones en espacios de uso privado, como pueden ser las viviendas, quedarán limitadas a la unidad convivencial. No podrá entrar nadie que no viva en casa, a excepción de personas que vivan solas, dependientes o parejas de hecho. En las grietas de la norma, el coche, aunque sea ámbito privado, sí podrán viajar personas que no vivan juntas, siempre que lleven mascarilla. Además, se blinda la red sanitaria. Además de preparar posibles aperturas de nuevos espacios, se han reforzado también los equipos de hospitalización a domicilio. Se está trabajando fórmulas con los profesionales para poder volver a abrir de forma sectorializada los centros de salud durante el fin de semana. Por lo demás, Navarra va al compás del estado de alarma marcado por el Gobierno central. En relación a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Foral de Navarra, se mantiene entre las 23 horas y las 6 horas. El confinamiento perimetral de Navarra se mantendría hasta el 4 de noviembre, incluido pudiendo ser prorrogada, modificada o dejada sin efecto en función de la situación epidemiológica. En relación a las reuniones en uso público, queda limitada a un máximo de 6 personas. También seguirán vigentes las medidas adicionales aprobadas en el decreto del pasado 25 de octubre. Es la foto de la norma en Navarra para frenar una pandemia que sigue dando zarpazos. Pero esta cifra de 500, en la que parece haberse instalado la cadencia de los últimos días, no es en modo alguno sostenible. La nueva normativa entrará en vigor el miércoles 28 de octubre, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Navarra. Medidas, como decimos, encaminadas a bajar los contagios, que siguen en cifras muy altas. A falta de que el Gobierno de Navarra actualice todos los indicadores y según el avance en la última jornada, se vuelven a superar los 500 casos. 569 personas han sido diagnosticadas en las últimas horas tras realizarse casi 4.000 pruebas PCR y test de antígenos, y eso arroja una tasa de positividad del 14,4%. Esto en cuanto a los datos sobre la incidencia general en Navarra, pero echamos ahora un vistazo a la situación en las residencias. Ahora mismo hay activos en los centros de mayores 52 casos de coronavirus frente a los 152 de la semana pasada. Respiro, por tanto, en este ámbito donde ha descendido la incidencia en un 61% en los últimos 7 días. En cuanto a los profesionales de estos centros, en estos momentos hay de baja 70 empleados, 49 de ellos positivos con síntomas y una veintena sin ellos. Para el Departamento de Derechos Sociales, estas cifras evidencian una evolución positiva, aunque la consejera Maeztu dice que hay que ser extremadamente prudentes. De momento no se contemplan otras medidas para aplicar en estos centros. Y hoy sabemos también que del total de pacientes ingresados por COVID en Navarra, en la actualidad un centenar se encuentra en centros privados tras ser derivados por el sistema público. Además, 5 se encuentran en la UCI. Según la consejera de Salud, el coste económico de la asistencia sanitaria pactada con esta red privada es un 20% menor que en el sistema público. Con la Clínica Universidad de Navarra y la Clínica San Miguel se acordó una tarifa plana de 41.000 euros por cada paciente en la UCI, independientemente de los días de estancia, y de 4.900 por quienes estén en planta. Con San Juan de Dios la tarifa varía debido a las características especiales de los pacientes derivados. En total, en la primera ola de la pandemia, Salud abonó a la red privada 2,9 millones de euros por estas derivaciones.
Bueno, y a las medidas restrictivas de las que les hablábamos hay que sumar también las que ya están en marcha desde la semana pasada, entre ellas el cierre perimetral de toda Navarra, algo que vamos a ver se han sumado otras comunidades en su totalidad, como por ejemplo, ahí lo van a ver de rojo, Aragón, Asturias y La Rioja. Por cierto, es la comunidad que además ha cerrado, lo hemos sabido hoy perimetralmente, tanto Logroño y también Arnedo por la incidencia. Ahí también se suma al cierre de la hostelería. En el País Vasco, por ejemplo, se prohíbe salir del municipio de residencia. En otras comunidades, como Cataluña, por ejemplo, estudian un confinamiento domiciliario durante el fin de semana. Hoy, además, a todo esto y a esta situación, los médicos de todo el país han comenzado una huelga indefinida, la primera en los últimos 25 años. Demandan una sanidad de calidad y esto en medio de esta segunda ola. La atención hoy apenas se ha visto afectada y Noa Hernández, no es la intención del paro, ¿no? Sí, dice el sindicato médico que lo importante no es el seguimiento de esta huelga, sino que se dé a conocer la situación actual en la que se encuentran los profesionales sanitarios. Dicen que este decreto supone la defenestración de la medicina, eliminando la especialización y, por tanto, afectando gravemente, dicen, a la atención a los pacientes y a la ciudadanía en general. Todo esto en un momento en el que los profesionales sanitarios llegan a esta segunda ola muy cansados y denuncian además sin previsión. Primero de los paros que los médicos de toda España van a llevar a cabo cada último martes de mes. El detonante para convocar esta huelga, la primera en 25 años, ha sido la aprobación del Real Decreto Ley que permite contratar profesionales sin especialización. Médicos sin especialidad que pueden ser contratados como cirujanos cardíacos, neurocirujanos, endocrinos, cardiólogos. Es precarizar la seguridad de los pacientes, es arriesgar la salud de todos. En Navarra, la consejera decía ayer esto. Ni se ha contratado ni se van a contratar profesionales médicos sin especialidad para tareas asistenciales. Que hoy le ha rebatido el sindicato médico. Al menos se está intentando contratar a 4 médicos sin especialidad para el servicio de urgencias, para el SUE. Y llama muchísimo la atención que la señora consejera se comprometa a no contratar médicos sin especialidad para tareas asistenciales, que querrá contratarlos para limpieza o para trabajos administrativos. Y todo esto en medio de una segunda ola en la que los profesionales aseguran se camina hacia un nuevo colapso de la sanidad. Una cosa es que se abran camas de UCI y otra cosa es que esas camas de UCI estén adecuadamente dotadas, sobre todo de recursos humanos. Con unos profesionales sanitarios en horas bajas. Hastiados y enfadados y profundamente agotados. Una huelga que no pararán, dicen, hasta que el Gobierno retire el Real Decreto. Bueno, la imagen que van a ver ahora nos llega desde Tudela. Los tractores vuelven a desinfectar las calles de la capital ribera, como ya se hizo en primavera con el confinamiento, una iniciativa del ayuntamiento que ha contado con la ayuda de los agricultores. Para llevar a cabo esta limpieza han aprovechado la liberación de espacios que habitualmente están ocupados por las terrazas de los bares, que ahora mismo están cerradas. Haciendo este acto, pues intentamos mejorar la situación. Desde que pasó el primer estado de alarma ya nos ofrecimos altruistamente para colaborar y bueno, en esta ocasión pues ha seguido en pie. Bueno, y seguimos en Tudela porque los cines Moncayo tendrán que esperar la edición número 21 del Festival de Cine Ópera Prima, que queda definitivamente suspendido. Decisión que llega tras hacer un balance de la situación epidemiológica que atraviesa Navarra y la última orden foral. La organización asegura que las restricciones de aforo y horarios hacen imposible llevar a cabo un evento que se sustenta en la interacción entre público e invitados y su participación en votaciones y visionados durante 9 días. Bueno, y en esta segunda ola a veces parece que hemos olvidado lo mal que lo pasamos en la primera. Muchas de las personas que contrajeron entonces el COVID aún siguen con secuelas. Es el caso de Damián, el policía foral que estuvo a punto de perder la vida y que ahora se ha hecho youtuber para concienciarnos de la importancia y lo peligroso que es este virus. Hola, muy buenos días. Me llamo Damián y bienvenidos a mi canal. Seguro que se acuerdan de él. Damián estuvo 3 meses ingresado, muchos días en coma inducido en la UCI, a punto de perder la vida. Al salir del hospital era recibido por sus compañeros de la policía foral. Casi 4 meses después, Damián sigue de baja, aún se recupera del coronavirus. He perdido muchísima fuerza
La fatiga es muy grande. La mano izquierda, que la tengo bastante débil. Hace 10 días pues tuve unos pasos atrás gigantescos. Y más allá de las secuelas físicas, Damián nos cuenta que lo que peor lleva es el comportamiento de la sociedad. La pena lo que veo, salgo y todos los días llego triste, desolado, enfadado. Respeto por los fallecidos, respeto por sus familiares, respeto por los enfermos, respeto por los que están trabajando. Por eso ha decidido abrir su propio canal de YouTube. Intenta remover conciencias porque el coronavirus no es ninguna broma. Que deja secuelas, que te complica la vida, que te mata. O sea, hay un montón de fallecidos, un montón de gente con secuelas que les van a durar muchísimo tiempo. Afecta a la economía y lo que podemos hacer es cuidarnos, así durará lo menos posible y en definitiva se trata de hacer algo por los demás. Testimonios como el suyo nos recuerdan que en plena pandemia lo único que puede salvarnos es el ir todos a una. Pues a pesar de estas advertencias, fíjense en estas imágenes, se trata de una macrofiesta ilegal en La Rioja, con varios participantes de Navarra. Los 45 asistentes acudieron a esta nave agrícola para celebrar distintos acontecimientos, entre ellos una fiesta de cumpleaños, donde se incumplían las medidas de prevención para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Todos ellos han sido propuestos para sanción y especialmente significativa la del arrendatario de la nave, con una multa que oscila entre los 3.000 y los 60.000 euros. Buenas noticias para los trabajadores de Trenasa en Castejón. De momento, la planta no se cierra. Así se lo ha comunicado la dirección a representantes sindicales. Se paraliza el cierre al menos durante 3 meses ante la posibilidad de cerrar algunos contratos en el mercado ferroviario español. Son sin duda las mejores noticias en estos tiempos para la plantilla de 110 trabajadores que se veían movilizando además desde hace un mes cuando la empresa anunció su cierre. En este punto saludamos en directo a José Manuel Romeo, es el secretario general de Industria de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en Trenasa, y que ha sido uno de los que ha participado en esa negociación y en esas reuniones con la empresa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que satisfechos y contentos por esa paralización del cierre de Trenasa. De momento, 3 meses, ¿no? Sí, valoramos positivamente estos 3 meses que hemos ganado porque el expediente acababa el viernes, pero todavía nos falta tiempo para llegar al objetivo, que es que Trenasa siga trabajando con cargas de trabajo más allá del 2021. Siempre han entendido que la planta era viable y así lo han trasladado también al Gobierno de Navarra. Hablan ahora de nuevos contratos en el mercado ferroviario español. ¿Saben ya de qué se trata? ¿Les ha adelantado algo la dirección de la empresa? No nos ha adelantado qué contratos son, pero está claro que va a haber movimientos en el tema ferroviario de adjudicaciones y entendemos que si a CAF se le adjudican trabajo, entiendo que a Trenasa tiene que llegar ese trabajo y porque Trenasa hemos demostrado, los trabajadores con su lucha diaria y los trabajadores haciendo trenes cuando se les ha requerido y autobuses que son viables y lo único que necesitan son cargar de trabajo para poder seguir realizando su labor en Castejón. De momento la plantilla sigue en ERTE, no sé si van a seguir con las movilizaciones si ven que la empresa no da pasos sobre lo que ha dicho. Entendemos que eso lo están decidiendo los trabajadores en asamblea, entiendo que seguiremos movilizándonos y entiendo que seguiremos quejándonos ante la situación porque hemos ganado tiempo, pero todavía estamos lejos del objetivo, que es que la planta se siga en Castejón muchos años más y cuando ese objetivo desde luego lo consigamos pararemos todas las movilizaciones y todas las peticiones que estamos realizando. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje y con esa buena noticia de esta paralización del cierre. José Manuel Romeo, secretario general de Industria de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos acompañado hoy en directo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues precisamente sobre la evolución del empleo en Navarra, hoy el dato de la encuesta de población activa, la EPA, nos dice que en los meses de verano, entre julio y septiembre, el paro subió en la comunidad foral en 400 personas. El total de parados, según este indicador, se sitúa en 30.900, lo que supone una tasa de paro del 9,9%, la más baja del país, seguida del País Vasco y La Rioja. En el conjunto de España se sitúa en el 16,2%.
Bueno, y en España los socios de gobierno de Sánchez, PSOE y Unidas Podemos han cerrado in extremis el acuerdo que posibilita el mayor presupuesto del país, conocido hasta la fecha con una inversión pública cercana a los 240.000 millones, más de un 10% por encima del anterior. Sánchez e Iglesias han detallado esta mañana los pormenores de su acuerdo, que pasa por una subida de impuestos a las rentas altas, 3 puntos en el IRPF a las que superan los 200.000 euros y 2 a partir de los 300.000. De igual modo subirán los impuestos a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades, entre otros. Aumenta un punto el impuesto al patrimonio por encima de 10 millones y se reducen las deducciones de los planes de pensiones. Acuerdo presupuestario que se ha llevado a calificar de histórico y que debe buscar ahora el apoyo de los grupos. Y son unos presupuestos de país. Son, evidentemente, absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Estos nuevos presupuestos dibujan un antes y un después en nuestro modelo económico, a la altura de la crisis que nos golpea. Ahora toca remangarse y negociar con los grupos políticos para obtener una mayoría favorable a estos nuevos presupuestos. Habrá que trabajar muchísimo, pero creo que frente a las viejas recetas que hoy dejamos atrás, en España existe una mayoría parlamentaria plural que está llamada a transformar nuestra patria en un sentido progresista y que va a volver a expresarse para hacer realidad el compromiso histórico que representan estos presupuestos. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Seguro que conocen la denominación de origen del queso Idiazábal, pero no es tan conocida la historia detrás de esta popular marca. Su presidente, José María Ustarroz, acumula ya varias chapelas por dedicar su vida al pastor y a la oveja. Desde la cofradía de San Miguel de Aralar, en la que vivió desde los 11 años hasta los 18, salió con la convicción de apoyar al pastor y a la oveja. Fundó la asociación Aralarmendi con un grupo de amigos, organizadora del tradicional Artzai Eguna, que impulsa este modo de vida ligada al territorio. Este mismo mundo ahora le otorga lo que dice es el máximo galardón por dedicarle su vida. Ese día fui con la intención de entregar un premio y bueno, resulta que salí yo con el premio, pues me hicieron este homenaje. Para los vascos es algo importante, ¿no? Una maquilla y una chapela es casi el máximo galardón que se nos puede dar. Presidente de la denominación de origen Idiazábal desde hace ya 17 años, asegura que gracias a esta denominación existe la oveja lacha. Bueno, y entre todos pues se ha conseguido que se le dé valor y además no solamente valor, sino futuro a la oveja y todo el que trabaja con ella y los productos que se hacen con ella. Un sector que se va a quedar siempre en la tierra a la que está ligada y que todavía tiene mucho futuro por delante. Nosotros no nos deslocalizaremos nunca, porque una denominación está apoyada primero en el territorio, que es irrepetible e inamovible. Pues las personas que aquí viven, que trabajan con ellas y que conservan una cultura milenaria que se mantiene. Un mercado que está sabiendo sortear la crisis generada por el coronavirus, introduciéndose en pequeñas tiendas y grandes superficies. Con vosotros. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Vamos ya con la información deportiva y los titulares que dejó en esta casa el presidente de Osasuna. El presidente de Osasuna estuvo ayer en el programa deportivo de esta casa Zona Mixta. Luis Abalza relató cómo vivió el centenario en el Sadar. Recuperar el estadio y las instalaciones de Tajonar es su gran reto, aunque el tiempo apremia a un tercer mandato ayudaría a cumplirlo. Nunca ocultó su mayor anhelo cuando accedió a la presidencia en 2014, limpiar el nombre de Osasuna y celebrar el centenario en primera.
algo que ha logrado con la entidad gozando de buena salud económica, social y deportiva. Es por ello que Sabalza va más allá. Este es su próximo reto. Queremos recuperar nuestro patrimonio y es indudable de que hay que intentarlo. Sin embargo, es un objetivo inalcanzable a poco más de un año de finalizar su segundo mandato. Un tercero aumentaría las posibilidades, si bien a día de hoy los estatutos no lo permiten. Los estatutos dicen que no, por lo tanto hay que modificarlos. Mientras no se haya ese hecho, es un absurdo dar vueltas a la cabeza. El club está inmerso en las elecciones a socios compromisarios. Estas tendrán lugar a mediados de diciembre y será entonces cuando valore plantearlo a la Asamblea. Cuando salgan las elecciones compromisarios se podrá pulsar si merece la pena o no. El dirigente no ocultó que la posibilidad de un centenariazo del Athletic le inquietó. Tenía miedo porque de lo contrario sería un absurdo. Llevábamos mucho tiempo sin ganarles al Athletic aquí. Pero por otro lado, también decía que Dios nuestro Señor tiene que premiar y ya nos habían fastidiado la temporada pasada la racha, no iba a ser doble. Una efeméride celebrada en la intimidad. Sabalza desea que el nuevo El Sadar acoja público algún partido esta campaña. Que pudiésemos celebrar en esta temporada ese llenazo del Sadar contra cualquier equipo, me da igual uno que otro. El dirigente destacó el colectivo liderado por Arrasate y el trabajo de los capitanes dentro del vestuario como la clave en el éxito deportivo de las últimas campañas. La lesión de Aridane se queda en un esguince de rodilla que le mantendrá unos 2 meses alejado de los terrenos de juego, según revelaron ayer las pruebas médicas. Pero siguen los sustos en Osasuna. Esta vez el portero Juan Pérez ha sido el protagonista. Al meta de Almudévar le han ayudado a abandonar el césped tras lesionarse durante la vuelta al trabajo de esta mañana en Tajonar. A falta de las pruebas médicas, el cancerbero ha notado un pinchazo en la cara posterior de su muslo izquierdo. Será valorado entre jueves y el viernes, con lo que es baja para recibir al Atlético de Madrid. Quien lamentablemente se ha sufrido una lesión grave es Miriam Rivas. Este era el momento en el que la futbolista se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, como así han revelado las pruebas a las que ha sido sometida. Fue durante el encuentro que enfrentó a Osasuna con el Barça B el pasado sábado y que acabó con empate a 1. Rivas pasará próximamente por quirófano tras la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La rojilla estará alrededor de 6 meses de baja. Nosotros nos vamos ya, pero la información continúa aquí, también en nuestra página web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Ez dut zalantzarik, gizarte baten aberastasuna lankidetzarako duen gaitasunaren araberakoa da. Eta egiten duzuna, egiten duzula, beti da beste modu bat. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa.